Padre y Dios bueno, te doy tantas gracias por esta oportunidad, este privilegio. Sin duda tú conoces mis deficiencias, mis debilidades. Tú conoces, Señor, todo mi corazón, a qué le temo. Pero sé que tú estás conmigo, Señor, y hoy te vas a glorificar, Señor, en medio de este lugar. Señor, rindo mi vida a ti y te pido, Dios, que tú hables conforme a lo que tú ya me has dado, Señor. Y te pido, Dios, que abras el entendimiento de mis hermanos, Señor, que abras sus oídos espirituales, que ellos puedan verte, que ellos puedan ver la gloria de Dios, Señor, que ellos puedan aprender un poco más sobre la oración, Señor. Te doy gracias, Dios, por lo que tú eres. Que tu presencia, Señor, toque cada corazón aquí, porque tu presencia transforma, Señor. Transfórmanos, Señor, enséñanos y muéstranos tus verdades, tus profundidades y tus tesoros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, hay algo que les quiero compartir, que ya había estado en mi corazón ya desde hace tiempo, y algo que me encanta y algo que me gusta hacer es orar. No sé cuántos de ustedes les guste orar, pero en donde más me ataca el enemigo a mí, en donde más me da y la carne no quiere hacer, podré estudiar toda la tarde la Biblia, podría leer comentarios, podría estar haciendo un buen de cosas, pero en donde la carne más me afecta es en el orar, el levantarme temprano, de madrugada, a orar. Porque a final de cuentas la oración para nosotros para nosotros los creyentes, es determinante en nuestra vida. Es tan determinante porque de acuerdo a la oración que tú haces en el día a día, de acuerdo a la oración, el tiempo que le dedicas a estar en comunión con Dios, es como va a resultar tu vida, como va a resultar tu manera de actuar, de hablar, de pensar, de qué es lo que vas a escuchar, de qué es lo que vas a decir. Porque a final de cuentas la oración nos da acceso al Padre, ¿sí? Y te da un acceso libre, un acceso en el cual te puedes entregar completamente y puedes ser sincero con Él y decirle, ¿sabes qué? Estoy falto de esto otro. ¿Por qué? Porque Él te lo puede dar. Y Él es abundante, y lo hemos aprendido los domingos, que Dios es abundante. Y como te digo, aunado a la oración está la lectura, la meditación, está el estudio y la acción de la palabra de Dios. De hecho, en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y harás conforme a todo lo que en él está escrito, y así harás prosperar tu camino. Te lo voy a leer en otra versión. Que este libro de la ley nunca cese de tus labios, sino que lo recites día y noche, para que observes fielmente todo lo que en él está escrito. Solamente entonces prosperarás en tus empresas, y solo entonces tendrás éxito. Algo que me fascina es lo que dice aquí, nunca cese de tus labios. Dios no te llama solamente a leer de una manera consciente o de una manera para estudiar la palabra. No solamente te llama a que la leas, sino a que la medites, a que no cese de tus labios, a que no pare de proclamarse de tus labios. Hay algo que yo hago desde que estuve en Consolida 1. ¿Quiénes han tomado Consolida 1 aquí? De la iglesia. Ok. Si te fijas, al final de los Consolida, de los libros, vienen unos versículos para memorizar, y de hecho te los preguntan tus profesores, o sea, los que están al frente y te están enseñando, te dicen, te tienes que aprender estos versículos. ¿Para qué? Precisamente para esto, para que no cese de tus labios la palabra de Dios. Y lo que yo hice fue recortarlos, los cuadritos, y enmicarlos y ponerlos en un llavero. Y es un llavero que normalmente cargo. Hoy no me lo traje, y me lo iba a traer por fines prácticos, pero normalmente lo cargo con los versículos en los cuales Dios me ha hablado y Dios me ha dicho cosas, promesas, y esas lo saco, lo leo y lo medito y me lo aprendo, ¿sí? Y yo sé que en algún momento a lo mejor Dios lo va a usar para cuando yo esté hablando con otra persona. Y algo que impacta mi corazón en cuestión de la oración es que no fue una opción para todos aquellos
que leemos en la Biblia. Para todos los héroes de la fe no fue una opción el orar, fue necesario. Y la oración es necesaria, es tan necesaria que no puedes dejarla a un lado. Es tu vida. Tu vida depende de la oración y de la conexión que tienes con Dios. Y Dios nos insta y nos enseña a través de la palabra que oremos en todo tiempo, en los buenos, en los malos, en éxitos, derrotas, en debilidades, fortalezas, en emprendimiento de un negocio, en el odio, el amor, aceptación, rechazo, gozo. En todo eso nos insta a Dios que oremos. De hecho, en Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su momento. Y hemos sido instruidos a orar en todo momento. En Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego. Y antes de eso, como en el 16 de Efesios 17, dice, está hablando sobre la armadura de Dios y dice: sobre todo, tengan el escudo de la fe, que es el que detiene todos los dardos de fuego del enemigo. Y hace unos días estaba leyendo sobre los dardos de fuego o las flechas de fuego. Anteriormente, cuando se empezaron a usar este tipo de flechas, no era para destruir al enemigo, sino más bien para que el enemigo se distrajera con el fuego. ¿Por qué? Porque al momento de lanzarlas, ¿qué es lo que sucede? Se propaga el fuego. Entonces, el que lo está recibiendo esas flechas de fuego empieza a preocuparse y a decir: tengo que apagar el fuego, ¿y qué pasa? Se distrae del enemigo, se descuida del enemigo. ¿Y qué sucede? El enemigo los derrota. ¿Por qué? Porque ya están más preocupados por no quemarse que por ganarle al otro. Entonces, los dardos del enemigo son las distracciones que normalmente tenemos. Cuando estás orando, normalmente vienen distracciones, vienen pensamientos que normalmente llegan a tu mente y no necesariamente vienen de Dios. Por eso dice: agárrate del escudo de la fe, agárralo para que los detengas. Si algo te está distrayendo, en el nombre de Jesús derríbalo y no te distraigas más, conéctate con Dios. Miren, a lo largo de estos años, yo, gracias a Dios, recibí a Cristo un 2009, por ahí de septiembre, ya voy para 10 años, pero Hace 4 años Dios me llamó de una manera increíble y sorprendente, y a lo largo de estos 4 años, sobre todo el año pasado a hoy, he podido notar 2 tipos de oraciones. A la primera le voy a llamar la oración de todos los días, o la oración que hacemos a diario. Cuando me levanto doy gracias a Dios. Cuando voy caminando por la calle, doy gracias a Dios, estoy platicando con Él. Cuando voy camino al trabajo, para orar por mi familia, que Dios bendiga a sus hijos, que Dios bendiga a la esposa que tienen, ¿sí? Esa es una oración del diario, antes de comer, antes de dormir, que Dios me cuide. Y de hecho eso lo podemos ver en Filipenses 1, 3 y 4, no lo voy a leer, pero Pablo le daba gracias a Dios por ellos, por los de Filipo, y siempre oraba con gozo. Entonces nosotros podemos estar agradecidos, podemos orar con gozo por nuestros seres queridos, y de hecho tengo que hacer eso con diligencia y perseverancia. Es un trabajo que nos mandó a hacer Dios. De hecho los discípulos, ¿qué es lo que le preguntaron a Jesús? No cómo caminar sobre el agua, no cómo sanar enfermos, sino ayúdanos a orar. ¿Cómo debemos orar? Fíjate qué tan importante. Si te chutas de tarea Juan 17, es la oración de Jesús por todos sus discípulos. Y eso está bien cañón. O sea, Jesús orando por nosotros. Ahora, esa es el primer tipo de oración. El segundo tipo de oración, que es en el que me voy a enfocar todo el resto del tiempo, es a lo que yo le llamo orando en la palabra de Dios, o la oración de la revelación de Dios. Te lo voy a explicar, lo voy a decir otra vez: orando en la palabra de Dios, o la oración de la revelación de Dios. Y Dios me ha mostrado que cuando oras en la palabra de Dios y con base a lo que Dios te ha dicho y te ha revelado y ha puesto en tu corazón, ese tipo de oración es un poco más enfocada, es un poco más directa, porque si tú recibiste una palabra de parte de Dios,
Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice en su palabra. Entonces, Dios, si te dijo algo es porque lo va a cumplir. Es una promesa que a ti te va a dar. Pero cuando viene a nuestra mente, cuando Dios te habla, porque cuando tú estás orando en una oración con respecto a la revelación que Dios tiene para ti, no estás orando, gracias Dios por la comida, por tu provisión. No, estás orando, tú me dijiste esto. A ver, dime más, revélame más. Y cuando empiezas en esa dinámica, puedes conocer aún más profundo los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y es algo magnífico entrar en esa dinámica con Dios, porque conoces más su corazón, porque conoces más lo que Él piensa, porque conoces más lo que Él quiere y desea para ti. Y normalmente las oraciones que hacemos es porque somos egoístas, sangrones, y dame, y provéeme, y se convierte en una oración de borrego, ¿sí? En vez de una oración de oveja, de que está ahí tu pastor ahí, cuidando de ti. Y me encanta porque cuando haces ese tipo de oración, papá está revelando con mayor profundidad sus proyectos y sueños de Él en ti, y no tanto los que tú tienes, ¿sí? Y mira, puedes estar orando. Sí. Sí, dime. Pero, por ejemplo, ahí me llama mucho la atención lo que dices. ¿Qué sucede? O sea, con tu oración del día a día es 2 minutos, 3 minutos, cuando vas al trabajo. Uh-huh. Pero, ¿qué tal esa oración que nos estás diciendo? O sea, ¿a poco no te lleva? Sí. O sea, el tiempo se te va, claro, tiempo se te pierde, no sabes si fueron 15 minutos o uh-huh, una hora. Sí. ¿A poco no? Mira, sí, mira, ese tipo de oraciones, tú cuando ya... Yo sé que todo mundo aquí, o por lo menos ustedes, que los conozco, si nomás de vista, pero los conozco muy bien, sé que cuando oran con Dios han sentido su presencia y lo han de alguna u otra manera palpado. O sea, sienten que está ahí, y ahí está. Y de muchas otras maneras Dios nos habla. Ahora, no quiero ahondar o quedarme mucho en el tema de cómo Dios habla, pero sí te puedo decir que te habla por medio de su palabra, cuando la estamos leyendo y te hace clic algo, ¿sí? Te habla por medio de personas, por medio de circunstancias, por medio de líderes, por medio de tu familia, por medio, a lo mejor también audiblemente puedes escucharlo, puedes sentir algo que viene, que está dentro de tu interior, pero en esa dinámica, cuando yo les estoy diciendo, cuando entramos a una oración más enfocada, en esa oración, orando en la palabra de Dios, tardas no 10 minutos. A veces se te van 2 horas y tú creíste que fueron 15 minutos. Te lo puedo asegurar. Si lo has hecho, lo puedes estar de acuerdo conmigo. Y no es una oración sencilla, es una oración en la cual hay 2 partes. El que te está escuchando, que es Dios, y tú que tienes que recibir el mensaje de Él. O sea, en esta parte entendemos que yo hablo, ahora el otro tiene que hablar. ¿Qué tengo que hacer? Callarme y escuchar. Pero muchas veces estamos pide y dale y duro. ¿Y qué pasa? Dios no me respondió. Y esa es la dinámica a la cual los quiero un poco más introducir. De hecho, sí. Por ejemplo, cuando tú lees el tema de los salmos, hay algunas traducciones, por ejemplo en el Reina Valera, cuando tú estás leyendo ciertos versículos, ajá, hay una palabra que se llama Selah. Empieza como S-E-L-A-H. Ajá. Es pausa. Es pausa, o sea, es detente, ajá, y escucha. Exacto. O sea, examina lo que te está diciendo para que puedas continuar. Exacto. Porque es un tema, y esa pausa sí puede ser, o sea, hasta que te caiga el 20 de lo que el Señor nos está diciendo. Así ¿no? es. Está tremendo esa parte. Así es. Gracias, Gena. Definitivamente debemos hacer pausas en nuestra oración. Y cuando pensamos en Abraham, porque ahora me voy a dirigir más a la palabra de Dios,
para que sea un poco más entendible esto de cómo puedo orar o cómo puedo hacer una oración sobre la revelación de Dios en mi vida. Cuando pensamos en Abraham, lo vemos como un ejemplo de fe y oración. Sin embargo, aún a él le costaba trabajo recibir esa revelación de parte de Dios a su vida. Y lo podemos ver en Génesis 15:1, cuando Dios le dice, no tengas miedo, yo soy tu escudo y tu mejor recompensa, y le da una revelación ahí y le dice, mira, tu descendencia va a ser grandísima, así como los granos de la arena, así como las estrellas, si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. ¿Y qué le responde Abraham? No manches, Dios, si ni tengo prole, no tengo ni familia. El único que está aquí y me está ayudando es mi criado, Eliezer. O sea, ¿cómo? O sea, todavía no le cae el 20 de la revelación de Dios a Abraham. Y normalmente lo que Dios nos llama a hacer es imposible en mi propia fuerza. Cuando tú en el ministerio en el que estás trabajando lo haces con tu fuerza, ¿quién se lleva la gloria? Tú. Pero cuando lo haces en las fuerzas de Dios, ¿qué sucede? ¿Se lleva la gloria? Dios. Y Él quiere llevarse toda la gloria. Él pudo haber escogido otra pareja, pero escogió una pareja infértil. Había muchos nacimientos y puede haber ahora muchos nacimientos. Por eso hay tantos abortos, pero en ese momento quiso utilizar una pareja infértil para que la gloria se la llevara Dios y no se la llevara Abraham y Sara. ¿Sí me explico? Y todo lo que Abraham deseaba era tener un hijo. Ahora, la primera oración que podemos encontrar acerca de la revelación de Dios hecha oración está en Génesis 15, versículo 2. Te lo voy a leer. Pero Abraham dijo, soberano Dios, soberano Jehová, ¿qué podrás darme viendo que voy a morir sin hijos y el que está a cargo de mi casa es Eliezer de Damasco? Aquí realmente hay una batalla entre la razón y la mente de Abraham con la revelación que Dios le está dando. ¿Sí te fijas? ¿Cuántas veces tú y yo hemos batallado con una revelación de parte de Dios que no nos cae el 20 que te dijo Dios, haz esto? Que te dijo Dios, ve allá, ve acá. Un poquito más adelante lo voy a hacer más práctico con vivencias que he tenido de eso. Y mira, casi le estaba retribuyendo Abraham a Dios y le estaba diciendo, tú tienes la culpa, no me has dado familia, mi esposa es infértil, o sea, ¿cómo? Pero en vez de que Dios se enojara, Dios le contesta más adelante. De hecho, en el capítulo 16, lo que sucede ahí es que Sara dice, estoy vieja y él está viejo. Fíjate, acércate a Agar, a mi criada, y ten un hijo con ella y que lo tenga encima de mí para que sea mi hijo también. Entonces, en el 17 viene otra revelación de parte de Dios. En el 17 le dice Dios a Abraham, yo la bendeciré, hablando de Sara. De hecho, te voy a dar un hijo por medio de ella. La bendeciré de modo que dé origen a naciones, gobernantes de pueblos saldrán de ella. ¿Y cómo responde Abraham más adelante en Génesis 17:17? ¿Cómo le podrá dar Dios un niño a alguien ya viejo y ruco como yo? O sea, la neta no. De hecho, ¿o podrá Sara tener un hijo a los 90? ¿Neta? Claro que no. Ahora, ahí veo que Abraham está batallando. Y si te fijas, es una oración y la oración es la conexión con Dios. Es hablar frente a frente con Dios. Ahora ya tenemos la conexión con Dios gracias a que Jesucristo rompió el velo. Gracias a que Jesucristo nos dé conexión con Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces, de verdad que Abraham está batallando en entender, comprender, analizar, aceptar por fe la revelación de Dios. Pero Abraham, algo que me encanta es que Abraham también clama por Ismael, el hijo que tuvo con Agar. Y le dice, oye, pero él es mi hijo también. No, Abraham, o sea, ubícate. Voy a bendecirte a ti y a Sara. De ella vas a tener descendencia. Pero es que también bendícelo, es mi hijo. Ok, aguántame. También lo voy a bendecir.
y de ahí van a salir otras 12 naciones, y también le voy a dar fertilidad, y lo voy a multiplicar, Entonces, Dios siempre bendice, y Dios siempre se da cuenta de todo. Ahora, eso me anima bastante que Abraham esté peleando y esté teniendo complicaciones en cuestión de la oración, porque cuando yo recibo una palabra de Dios, para empezar no me la creo. Digo, porque normalmente te pide cosas imposibles por hacer. Para ti. Para mí, ¿sí? Para mí. Exacto, para ustedes. Normalmente te pide cosas tremendamente imposibles. Disculpa. Sí. Yo creo que Dios no te pide cosas imposibles, te pide imposibles el entendimiento de nosotros. Ajá. Pero Él te conoce y Él sabe, y te pide lo que sabe que puedes hacer, Sí. y te prueba en las cosas que puedes soportar. No en lo que no puedes soportar ni en lo que no puedes hacer. Sí. Te pide lo que sabe que vas a poder hacer. No te va a pedir imposible, porque si no, no te lo pide. Sí, 19. Te Sí. pide lo que sabe que 16. tienes el potencial de poder dar, aunque tú no lo sepas. Ok. Sí, y de alguna u otra manera hay que aceptarlo por fe. Sí, pero no Sí. es imposible. Dios sabe que puedes. Por eso te lo pide. Ok. Aquí lo único que quiero así como puntualizar es que cuando te pide imposible para uno, que Dios sabe que lo vas a lograr hacer, es para que Dios se lleve la gloria y no tú. Sí. ¿Sí? O sea, a final de cuentas, el estar orando, uno, es para que se glorifique Dios, en primer lugar, que tú seas de bendición a otras personas, y a final de cuentas, bueno, lo que te pide hacer Dios, para uno es imposible, pero para Él nada es imposible, ¿cierto? Pero sí, muchas gracias por la aportación. Siempre esa dualidad, hay Sí. una parte que nos corresponde hacer a nosotros Exacto. y otra parte que Dios hace, que es lo sobrenatural, ¿no? Ok. La parte natural es donde nosotros tenemos fe y Ajá. entendemos, pero la parte sobrenatural es donde Él prospera. Así es. Y no es, Exacto. no es algo que hagamos nosotros, Sí, no es algo que hagamos nosotros, sino que es algo que Él respalda. Así es. No nuestras fuerzas. así es. Perdón, el versículo de Jeremías 33:3. Normalmente nos quedamos con la primera parte del versículo. Clama a mí y yo te responderé. Normalmente ahí nos quedamos porque es bien chido y bien bonito saber que si le digo a Dios algo, Él me va a contestar, ¿verdad? Pero si nos quedamos en esa parte del versículo es como ponerle monedas a una maquinita y sacar un refresco. O ir a una lámpara maravillosa, agitarla y así hacerle así. Sale el genio, le pido y me contesta, ¿verdad? Pero en la segunda parte dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces Dios nos va a dar a conocer cosas que nosotros todavía no conocemos. Y eso nos dice algo importantísimo. Dios nos va a responder de acuerdo a lo que Él sabe y no de acuerdo a lo que yo sé. O sea, Él te va a responder de acuerdo a lo que Él sabe. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Sí? Sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos. Sus planes son mayores que nuestros planes. ¿Sí? Y eso me encanta porque creo que Dios sabe un poquito más que yo, ¿eh? Y eso me gusta porque de alguna u otra manera Dios sabe y conoce mi futuro, mi pasado, mi porvenir. Y Él sabe lo que yo necesito, a final de cuentas. Ahora, si nos retrocedemos para entrar un poquito más en contexto, aclama a mí, yo te responderé. En el 33:2 dice, así ha dicho Jehová, lo que está planeado, Jehová que lo está disponiendo para producirlo, cuyo nombre es Jehová. Y en el primer versículo, si te fijas, dice, la palabra de Jehová llegó a Jeremías mientras estaba todavía confinado en el patio de la prisión. Entonces Jeremías estaba en una prisión, estaba en un lugar incómodo, estaba en un lugar en el cual a lo mejor él no quería estar. Y de hecho, si nos vamos en contexto todavía más atrás, porque dice en el 1,
vino palabra a Jeremías por segunda vez, ¿cuál fue la primera vez? Eso lo podemos encontrar en Jeremías 32:1. Si vamos a Jeremías 32:1 y 2, dice: la palabra que llegó a Jeremías de parte de Jehová en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue en el año 18 de Nabucodonosor, salud, que en aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la prisión adjunta a la casa del rey de Judá. Ahora, ¿por qué está preso? Anteriormente, Jeremías estaba predicando una palabra de rendición del pueblo de Israel con el pueblo de Babilonia. Les decía: ¿sabes qué, rey de Judá, Sedequías? Hay que rendirnos, nos tenemos que rendir, es la palabra de Dios, es lo que está diciendo que hagamos. ¿Qué pasa con el rey? Dice: ¿cómo nos vamos a desanimar? Tú nomás traes puras palabras que nos bajan el ánimo, te voy a meter preso. Entonces en ese momento llega palabra de Dios a Jeremías cuando está preso y le dice: mira, compra un terreno en el lugar donde iba a estar sitiado por los babilónicos, donde le iban a tomar. Pero le dice Dios: compra ese lugar. O sea, yo te estoy diciendo que lo compres. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo voy a comprar un lugar en el cual va a estar sitiado, lo van a tomar los babilónicos y no va a tener ningún otro valor? ¿Por qué Dios me dice eso? Y realmente Jeremías quería tener la seguridad de que era la palabra de Dios. Lo puedes ver en Jeremías 32, 6 al 9, no lo vamos a leer. Pero del verso 17 al 25 del mismo capítulo 32 de Jeremías dice: oh soberano Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, nada es demasiado difícil para ti. Grande, el 19, grande eres en designios y magnífico en hechos, pues tus ojos observan todos los caminos de los hombres. Versículo 24, he aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos. Podemos ver, si te fijas, una muestra de una hermosa oración que normalmente se puede ver en todo el Antiguo Testamento. Se puede dividir en tres esta oración. Te leí ahorita nomás 3 versículos de 9 versículos. Y el primero habla de quién es Dios. Segundo, de lo que hace Dios. Y tercero, la situación y la aplicación en la que está pasando el que está orando. Normalmente así son las oraciones. Es primero, ¿quién es Dios? Él es fuerte, omnipotente, omnisciente. Él hizo luego, Dios, ¿qué ha hecho? Él hizo la tierra, Él hizo las estrellas, Él hizo todo lo que me rodea. Y después, ¿qué hago? Llego con Dios y le digo: mira, esta es mi situación. Entonces vemos a Jeremías en un lugar desolado, en la cárcel, pero aún así la palabra de Dios está ahí con él y le está hablando a él. Y puedo decir, como dice en 2 de Timoteo 2:9, por él soportó sufrimientos hasta prisiones, como si fuera malhechor, pero la palabra de Jehová no está presa, la palabra de Dios no está presa. Entonces, algo que tenemos que recordar siempre cuando oramos y clamamos a Dios es recordar su carácter. Es recordar, uno, quién es Él, qué es lo que Él hace y puede hacer, porque al conocer tú lo que Él puede hacer, te da más armas de cómo orar y de a quién le estás pidiendo, porque no le estás pidiendo a cualquier persona, le estás pidiendo a Dios, al Creador de los cielos, no es cualquier persona, ¿sí? Y dice en Jeremías 32:25, a pesar de que la ciudad está siendo entregada en manos de los babilonios, tú, Señor Dios, me dices: compra el campo al contado y llama testigos para que presencien la compra. Si te fijas ahí, Jeremías está batallando con la revelación de Dios. O sea, ¿cómo me pides comprar un terreno que se va a perder? Esa es una locura. Pero a final de cuentas, la fe que tuvo Jeremías al comprar ese terreno fue que en el futuro el remanente que quedaba iba a regresar ahí. Si te fijas cómo está la fe ligada con la oración, con una oración de fe, pero cuando la revelación de Dios llega a tu vida,
y tú oras a través de esa revelación, con esa fe de lo que Dios ya te dijo, tu oración cambia. Y tu oración puede tener un poquito más de revelación de parte de Dios. Ahorita lo voy a explicar. Mira, te lo voy a poner así de esta manera. Cuando tú oras, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner, yo oro. ¿Sale? Y después de orar, ¿qué hace Dios? Él, ¿qué hace? Contesta. ¿Sale? Ok. Yo le estoy pidiendo a Dios y le estoy preguntando, Dios, ¿qué quieres de mi vida? Pregunta que le hice el 3 de agosto del 2014. No se me olvida. Dios, ¿qué quieres hacer de mi vida? Sé que mi vida tiene propósito. Aunque no lo entienda ahorita, sé que mi vida tiene un propósito, pero no lo entiendo. ¿Qué está pasando? Yo oro, llega la oración a Dios, me quedo calladito, escucho y Él me contesta. ¿Qué sucede? Si yo voy luego a hacer lo que Dios me dijo que hiciera, no voy a tener tanta revelación y a lo mejor me puedo equivocar, ¿cierto? Pero, ¿qué tal si esa misma oración la vuelvo a orar de acuerdo a esa palabra? ¿Sabes qué? Tú vas a ser misionero. ¿Sabes qué? Tú vas a ser pastor. ¿Sabes qué? Tú vas a liderar el grupo de varones, el grupo de jóvenes. Vas a ir a la prisión a predicar. ¡Ah! ¿Pero cómo? Vuelves a orar porque esa palabra vino de parte de Dios y viene otra revelación de parte de Dios. Una revelación nueva a esta primera, a la que te dijo Dios. Y Él te vuelve a contestar. Otra revelación. Ahora, ¿qué sucede cuando tú esto lo haces no 2 veces? 3, 4, 5, 6. Puedes durar meses orando por algo, años orando por algo que no ha llegado, pero que sabes que va a venir y que va a pasar porque Dios te lo dijo. Te lo puedo decir de esta manera. 2014 recibo la palabra de Dios de que Dios me quiere en el ministerio. No sabía ni cuál, porque no me dijo nada, pero lo único que me dijo es, andas por mal camino, regresa a mis caminos. Quiero que andes conmigo. ¿Qué hice? Dejé todo atrás. ¿Qué es lo que empecé a hacer? Dios, ¿qué quieres que haga de mi vida? Vende tu escuela de karate. Tómala, barbón, diría el pastor Sergio Naya. Y ahora sí me queda. Pero miren, algo bien simpático es que me dice, vende tu escuela de karate. Era mi única fuente de ingresos. Era mi sueño dorado poner mi escuela de karate y me dice, véndela, ya no te quiero ahí, te quiero en otro lugar. ¿En cuál? ¿Quién sabe? Pero ustedes ya conocen, los que me conocen ya han sabido dónde he estado, ya saben dónde he estado. Entonces, total, empiezo a orar esa revelación que Dios me dio y le digo, Dios, ok, ¿quieres que la venda cómo? O sea, ¿cómo va a estar el rollo? O sea, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Por qué? Y me va marcando las pautas. Hasta que un 14 de febrero del 2015 me habla mi maestro y me dice, oye, don Lalo, ¿no quiere vender su escuela de karate? Y le dije, sí, claro que sí. Me dijo, está loco claro que no. ¿Y qué fue lo que pasó? El otro se choqueó y me dijo, bueno, ¿qué está pasando? Pues luego le platico. Pero para mí es una respuesta de Dios lo que para usted es una broma. Así que ya la quiero vender. En 20 días se traspasó y en 31 días fue mi primer viaje misionero a Tamaulipas. ¿Te fijas cómo es Dios? O sea, cómo con la revelación y cómo con la oración Él va contestando, y si le oras de acuerdo a la revelación que Dios te ha dado, Él te va revelando aún más de Él y de sus propósitos. Y estoy aprendiendo a orar conforme a la revelación que Dios me está dando aún más.
y empiezo a entender un poquito más la profundidad de los deseos y de los caminos que Dios quiere en los que yo ande. Pero eso lo puedes hacer orando de esa manera, ¿sí? Ahora, voy a hacer una pregunta que va a darnos otra pregunta. O sea, esa no es la más importante, ¿ok? Digo, para que no se me espanten y digan, ay, otra vez con esas preguntas, ¿ah? Que normalmente hacen. ¿Qué fue primero? Ya saben lo que voy a decir, ¿verdad? Y sí es cierto, ¿el huevo o la gallina? Levanten la mano derecha los que creen que el huevo. A ver, levanten la mano derecha los que creen que el huevo. Levanten la mano izquierda los de la gallina. Que fue primero la gallina. Ok, excelente. Esto era para romper el hielo y para iniciar la otra pregunta, porque la neta yo no tengo ni la menor idea qué fue primero. Y el consenso dijo, nadie sabe. ¿Sí? Ok. Hoy nos dicen la gallina, otros no saben, otros levantaron las dos hasta las piernas, así, y no saben ni qué rollo. Pero mira, con respecto a la oración, ¿qué fue primero? ¿La oración o la respuesta? Derecha, oración. Izquierda, respuesta. Los otros no saben qué están haciendo aquí. Los que no levantaron la mano. Bien. Estamos asimilando la pregunta todavía. Venga, asimílenla. Miren, esto me impacta y esto me puso a meditar mucho estas últimas semanas cuando quise compartir, cuando Dios ponía en mi corazón este tema. Y la verdad, yo puedo decir y considero y creo en mi corazón que la respuesta viene antes que la oración. Porque Dios ya tiene todas las respuestas. Pero déjenme seguir para que me agarren el hilo de lo que les quiero dejar en sus corazones. En Mateo 6:8 dice, no sean como ellos, hablando de los paganos. Ahí está hablando de los discípulos Jesús. Y dice, porque su Padre sabe qué cosas necesitan ustedes antes de que pidan. Así que si Dios tuviera todas las respuestas, el trabajo de la oración es buscar la oración correcta que desate la respuesta de Dios. Escucha, hacer la oración correcta que desate la respuesta de Dios. No hay oraciones entonces equivocadas. Pero fíjate, David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo creo que David fue conforme al corazón de Dios por muchas situaciones, pero la primera es que para todo buscaba a Dios, ¿sí? De hecho, esto lo compartí en la iglesia hace un par de años. Regresaron David y sus amigos de batalla, todos los guerreros de batalla, regresaron a Ziklag y en eso vieron todo en llamas. Se habían llevado a las esposas, a los niños, a todos los que estaban ahí y se los llevan. ¿Qué sucede? Empiezan a clamar y se empiezan a desilusionar los del ejército de David porque lo que sucede es que ya querían abrazar a sus esposas y no están. Ahora tienen que ir a otra guerra. Pero ¿qué es lo que sucede? En el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 8, dice lo siguiente: David consultó a Jehová, ¿deberé perseguir a esos invasores? ¿Les daré alcance? Y él contestó, persíguelos, que les darás alcance y los rescatarás a todos. Ahora, David nunca se apoyó en su propia prudencia. Siempre buscaba a Dios. Y más adelante en segundo libro de Samuel 5:23 dice, consultó nuevamente a Dios y él le da la estrategia para la batalla. Y le dice, David consultó a Jehová y él le respondió, no subas, sino rodéalos por detrás y confróntalos junto a los árboles de bálsamo. Y más adelante podemos ver que David no usó la misma estrategia que en las otras peleas y batallas. Él siempre consultaba a Dios y Dios, ¿qué pasaba? Le respondía. Y él hacía conforme a lo que Dios le decía que hiciera. Entonces, Dios siempre tiene todas las respuestas. Yo solamente tengo que orar la correcta oración de Dios para desatar la respuesta de Dios. Y miren, un ejemplo que voy a hacer es, por ejemplo, si Dios ya tiene todas las respuestas,
y yo tengo que hacer una oración en la cual pueda desatar la respuesta, la que ya tiene Dios preparada para mí. Yo me imagino como un niño chiquito que a la mesa, uno de 2 años, 3 años, que no alcanza la mesa. Imagínate aquí sentado, bueno, parado, yo estoy sentado, pero imagínatelo parado y la mesa está llena de comida, llenísima de comida. ¿Qué es lo que hace el niño? Nomás alcanza lo de la orillita, pero ¿y qué pasa con la de en medio? No la alcanza. Ahora, en tus propias fuerzas puedes agarrar una silla, agarrar la comida y echártela. Pero eso te va a dar la gloria a ti y no a Dios. Ahora imagínate al niño que le dice al papá, papá, quiero eso que está allá, dámelo. Y el papá agarra y se lo da. Porque así están todas las respuestas de Dios en la mesa. ¿Y yo qué es lo único que tengo que hacer? Tener la oración correcta. La oración correcta para desatar la respuesta de Dios en mi vida. Ahora, ya están todas las respuestas ahí, pero tengo que ser eficiente en mi manera de orar. Y una manera eficiente en la manera de orar es orando con base a la revelación que Dios ya te dio. Lo que hemos estado viendo. Las preguntas son muy importantes. Dios, ¿qué quieres de mi vida? Dios, ¿por qué me trajiste a Guadalajara? Dios, ¿por qué me diste esta iglesia? Dios, ¿por qué me mandas a misiones? Dios, ¿por qué me mandas a Perú? Mira, Esteban me invitó a Perú el mes que estuvo allá y me avisó con tiempo de anticipación. Le dije, voy a estar orando. La verdad es que Dios me dijo que no fuera. ¿Sí? Así literal, así fue, no vas. Entonces, ¿cómo lo pude determinar? Hay varios focos. Mi familia, para empezar. Hablé con mi mamá, le platiqué la situación, me dijo, no. Hablé con mi papá, él sí estaba con gusto de que fuera, pero también me dice, no, hijo, que no sé qué. Entonces, para mí una respuesta era un no, ¿sí? Pero para otras respuestas, por ejemplo, a Cuba el año pasado, yo tenía ganas de ir a Cuba, pero no sabía si era de parte de Dios. Empecé a orar y Dios me dijo, vas a ir. ¿Cuánto tiempo? Y a partir de ahí, ok, voy a ir. ¿Cuánto tiempo? Dime cuánto tiempo, qué voy a hacer, qué voy a predicar, qué voy a llevar, Y todo lo fue poniendo en orden, poco a poco, porque la revelación fue paulatina. O sea, fue una revelación tras otra revelación, porque empecé a orar conforme a lo que Dios ya me había dicho que hiciera. Y las preguntas por eso son importantes. ¿Cuál es tu voluntad para mí en estas áreas y en estas circunstancias de mi vida? ¿Sí? Así como David, ¿cómo le hago para acabar con aquellos? O sea, dame estrategias. ¿Cómo puedo vencer esa tentación? Dame estrategias. En 2 Corintios 5:7 dice, porque andamos por fe y no por vista. Algo muy importante es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que cuando le pregunto a Dios, Él me contesta y revela otra palabra para esa situación. En 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayas hecho. La vida es incierta, pero emocionante cuando eres una persona de oración, un creyente de oración. Cuando cualquier circunstancia puede venir y tú puedes orar y tener la seguridad de ir con papá y decirle, aquí está esta situación, ¿qué hago? Dime. Sí, dime. Dice Salmo 139:4, dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes. Amén. Amén. Él ya sabe hasta lo que le vamos a pedir. Y ese versículo me fascina porque yo cuando oro me imagino a Dios así, mira. Así. ¿Así? Sí, dime, sígueme diciendo. Dale, hijo. Así. Así con sus ojitos de emoción por escucharme.
Y mira, ¿por qué oramos? Hay dos razones y ya casi concluyo. ¿Por qué oramos? Uno, porque nuestro pastor nos dice que oremos. Y porque los jueves hay noche de oración, hora de oración a las 7:30. Porque necesitamos llenar las sillas de oración. Pero hay otra razón por la cual oramos. Y oramos porque creemos que Él responde la oración. Y esa oración es la genuina, es la que determina quién eres y determina hacia dónde vas. Para el mundo natural, déjenme borrar. Para el mundo natural, normalmente la oración es como pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero para un mundo en el cual estamos bajo la cobertura de Dios y somos hijos de Dios y Cristo nos rescató, debemos de estar orando. Y cuando oramos, normalmente nadamos contracorriente, ¿cierto? Aquí estamos nosotros, ¿sí? Orando, clamando y diciendo: Dios, me quiero acercar más a ti, quiero agradarte. Y luego viene un tiburón al acecho, ¿sí? Y luego viene otro pez más grande que te está estorbando de los propósitos de Dios y te está desenfocando, así como las flechas de fuego te están quitando de la mira a Jesús. Y ahí viene otro pez que está en contra, ¿sí? Y normalmente nosotros somos estos nadando contra el sistema. Es por eso que oramos por nuestros gobernantes. Oramos por el sistema de este mundo que está caído. Porque sabemos que si el sistema de Cristo está en esta tierra, va a dar más fruto y vamos a poder vivir más en armonía. Ahora, nosotros oramos porque tenemos una fe. Entonces, es un pájaro, más o menos un águila. Ah, esta no me salió. Esta no supe cómo hacerla. De acá sí me sale, pero de acá no. Ah, ya. Bueno, ahí está, más o menos. Imagínensela. ¿Ok? Imagínenselo. Es una palomita ahí medio rara. Por eso no me dedico al dibujo, hermanos. Gracias a Dios. Entonces, tenemos la oración y la fe por otro lado. Si nosotros nomás oramos, estamos aleteando con un ala y nos vamos al lado. Si nosotros nomás tenemos fe en lo que Dios dice y en lo que Dios hace, tampoco. La oración va junto con la fe, para que vueles, para que sobresalgas, para que te estires, para que avances, exactamente. Ahora, si a un pájaro lo pones en un cuarto cerrado y nomás le pones oxígeno, ¿qué sucede? ¿Va a volar? No, necesita el aire para volar. Ahora, ¿qué es el aire? ¿Qué es el aire para nosotros? ¿Qué creen que podemos comparar el aire? Al Espíritu Santo. Debe de haber un entorno y debe de tener un entorno el Espíritu Santo, porque Él es el que hace todo. Él es el que te habla como una persona, Él es el que te dice qué hacer. Entonces tenemos la oración por un lado, la fe por el otro y la atmósfera que nos rodea, que es el Espíritu Santo. Y ya para concluir, si tengo un Dios grande, mis oraciones deben de ser de igual de grandes que Él. No oraciones pequeñas, no oraciones torpes y mediocres. De que necesito 100 pesos para pagar esto. Si así basas tus oraciones en 100 pesos, o en lo que tienes que pagar, o en lo que tienes que sacar, déjame decirte que nunca vas a experimentar a un Dios grande y poderoso en tu vida.
Una vez que te encargas tú de estar orando por algo grande, las oraciones pequeñas se van respondiendo. Cuando tú oras por algo así gigante que Dios ya te dio, las oraciones pequeñas se van resolviendo poco a poco. Poquito a poquito. Ahí van. ¿Sí? Mi vida será la dirección de mis oraciones. ¿Qué es lo que oras? ¿Cómo oras? ¿Para qué rayos oras? ¿Sí? ¿Para tu beneficio? ¿Para el de los demás? El domingo dijo algo el pastor que me cimbró porque dije, es lo que voy a hablar el martes. La oración debe de ser para uno, glorificar a Dios, que le estés pidiendo algo que glorifique a Dios y que de ti fluya bendición para los demás. Si no, esa oración está mal y equivocada. El enfoque de la oración debe ser, como dice en 1 Corintios 9, 24 al 26. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Y todo el que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros en cambio para una incorruptible. Por eso yo corro así, no como a ciegas. Peleo así, no como quien golpea el aire. Y con esto concluyo diciendo, y que quede esto en tu corazón, que tus oraciones sean tan específicas y tan atinadas que puedas desatar la respuesta de Dios para tu vida. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, gracias por esta reunión, gracias por el privilegio que me das de platicar, Señor, con mis hermanos, lo que tú ya me has dado, Señor, y lo que he vivido, Señor, en carne propia de lo que tú eres, Señor. Te doy gracias y te pido que cada uno de nosotros podamos experimentar este nuevo tipo de oración que a lo mejor para unos no era conocida, Dios, pero yo sé que tú has puesto, Señor, el deseo y el anhelo de orar conforme a lo que tú ya has dicho en nuestras vidas y en nosotros. Te doy gracias, Jesús. Te pido que pongas en ellos fe, que pongas en ellos la necesidad de orar todos los días y que puedan pasar tiempo en tu presencia, Dios. Porque un toque tuyo transforma, cambia corazones, cambia mentes, cambia todo de nosotros, Señor. Que cada uno de nosotros seamos específicos de tal manera que tú respondas, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Te doy gracias, Señor, por este grupo de varones, los bendigo, Señor, y los pongo en tus manos, porque sé que proyectos vienen más grandes de lo que ellos puedan imaginar, y sé que tú los vas a fortalecer y los vas a preparar para esos proyectos. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Thank you.